Hola, soy Martín Rentería de Diabéticos en Control y vivo con diabetes al 100. Hoy les quiero comentar sobre las verduras con almidón y las verduras sin almidón. Recordemos que los carbohidratos son los que nos dan más energía. Los carbohidratos son los almidones, los azúcares y las fibras. Hoy vamos a hablar de algunas verduras con almidón y sin almidón. De acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes, hay dos tipos principales de vegetales, los que tienen almidón y los que no tienen almidón. Recordemos que los almidones son carbohidratos y nosotros que vivimos con diabetes debemos de consumir del total de las calorías al día del 45 a 65%. Ahora, el nutriólogo es el que nos va a decir cuál es el número total de calorías que necesitamos al día. Eso depende de la edad, del peso, la estatura y la actividad que realicemos. Entonces, un aproximado de 45 a 65% del total del día es una cantidad general, pero el nutriólogo es el que va a decidir cuál es la cantidad, el porcentaje adecuado para nosotros. Tratemos de comer fuentes de carbohidratos de granos, de semillas, de frutas, de verduras y evitar los carbohidratos de los azúcares refinados. Los vegetales con almidón son los que tienen más carbohidratos, pero aún así todos los vegetales con almidón o sin almidón son las mejores opciones, las opciones más saludables para consumir por nosotros que vivimos con diabetes. Pero siempre hay que elegir los vegetales fibrosos y sin almidón. Estos tienen más beneficios para nosotros, como reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Entonces, hay que preferir los vegetales sin almidón. ¿Por qué? Porque los vegetales con almidón, su carga glucémica es muy alta, ya que contienen azúcares simples y estos se digieren rápidamente. Esto es, los vegetales con almidón. Las verduras sin almidón tienen una carga glucémica muy baja. De ahí la importancia que los alimentos con cargas glucémicas más bajas se asocien con un mejor control de azúcar en la sangre y más bajos niveles de colesterol. Las verduras sin almidón son un gran alimento para las personas que vivimos con diabetes tipo 2, debido a todos sus beneficios nutricionales. Así que las verduras sin almidón son las más recomendables. Nosotros que vivimos con diabetes tipo 2 podemos comer una mayor cantidad de verduras sin almidón sin necesidad de medir las porciones, porque las verduras sin almidón no nos van a alterar de manera significativa los niveles de glucosa en sangre. Esto también nos ayuda a mejorar nuestros niveles de hemoglobina glucosilada. Ahora, las verduras que contienen almidón, estas sí pueden provocar efectos negativos en nuestros niveles de glucosa en sangre si se consumen en exceso con otros alimentos que también sean ricos en almidón. Entonces, aquí sí es muy importante medirnos con las porciones recomendadas. Comer muchos alimentos con almidón, en este caso todos tienen cargas de glucemia muy alta, puede aumentar el riesgo de tener un descontrol de nuestros niveles de glucosa en sangre. Y las personas que no viven con diabetes puede aumentar su riesgo de padecer diabetes. Entonces, una recomendación para nosotros que vivimos con diabetes es tratar de comer cantidades saludables de almidones y más verduras sin almidón. Esto nos va a ayudar a evitar también los triglicéridos elevados en la sangre. Comer demasiados almidones puede dar lugar a tener niveles de triglicéridos elevados en nuestra sangre. Los vegetales con almidón o sin almidón contienen fibra, ácido fólico, potasio y antioxidantes. Estos se encuentran en verduras con almidón o sin almidón. Y estos tienen unos efectos protectores contra todas las enfermedades cardíacas, es decir, nos ayudan a proteger el corazón.
Esto quiere decir que los riesgos de enfermedad coronaria, los riesgos de accidentes cerebrovasculares, los riesgos de ataques cardíacos se reducen considerablemente cuando consumimos alimentos con almidón o sin almidón. Recordemos que las verduras sin almidón proporcionan mayores efectos protectores a nuestro corazón debido a su carga glucémica, que es mucho más baja, y a sus altas concentraciones de nutrientes. Por eso la recomendación es consumir más verduras con o sin almidón. Son una buena fuente de nutrientes para nosotros que vivimos con diabetes, pero siempre hay que darle preferencia a las verduras sin almidón. Recordemos que los carbohidratos son los azúcares, los almidones y las fibras. Los azúcares están prohibidos para nosotros que vivimos con diabetes. Las fuentes de fibra ya vimos que se encuentra en su mayoría en frutas y verduras y algunos granos. Y ya podemos elegir los alimentos que nos aporten mayor o menor cantidad de fibra. Ahora, los almidones son la principal fuente de carbohidratos que nosotros requerimos para nuestra alimentación. Entonces, son muy importantes, debemos de consumirlos con moderación, no abusar de su consumo y darle preferencia a alimentos con menos almidón o sin almidón. Pero sí es muy importante que incluyamos en nuestra dieta diaria alimentos con almidón, pero sin abusar de su consumo. Estos alimentos ricos en almidón, sin abusar de su consumo, son muy necesarios porque son los que nos van a dar la energía necesaria para que nuestro cuerpo funcione y pues podamos realizar nuestras actividades cotidianas sin que nos falte esa energía que nos da la alimentación. Para las verduras con almidón, un intercambio de este grupo contiene 15 gramos de carbohidratos. Esto nos da 3 gramos de proteínas, 0 grasas y más o menos 80 calorías por porción. Estos son algunos alimentos con almidón que debemos de consumir en cantidades moderadas, pero que sí necesita nuestro cuerpo consumirlos, que es el pan, el arroz, las pastas, los cereales, las papas, el maíz, los jugos de frutas, la leche, la cebada, la avena. Estos alimentos, como les menciono, son alimentos con almidón que nuestro cuerpo necesita, que debemos de incluir en nuestra alimentación, pero sin abusar de su consumo. Aquí en estas verduras con almidón se encuentran las batatas, las calabazas, el camote, los chícharos, los frijoles, los guisantes, el maíz, los nabos, las patatas, los plátanos, el betabel, la yuca y los zapallos. Por ejemplo, puedes encontrar alimentos con almidón en legumbres como lentejas y frijoles. Aproximadamente 15 gramos de carbohidratos los puedes consumir en media taza de frijoles o de lentejas. Ahora, las verduras sin almidón. Por lo general, los vegetales sin almidón tienen aproximadamente 15 gramos de carbohidratos en media taza cuando están cocidos o en una taza cuando están crudos. En este caso, la mayor parte del carbohidrato es fibra, y a no ser que comamos más de una taza de vegetales cocidos o más de 2 tazas de vegetales crudos, esto es que lo comamos a la vez, quizás no sea necesario contar los carbohidratos de los vegetales sin almidón. Recordemos que los vegetales sin almidón casi no alteran los niveles de glucosa en sangre. Para los vegetales sin almidón, un intercambio de este grupo contiene 2 gramos de carbohidratos, 5 gramos de proteínas, 0 grasas y nos aportan aproximadamente 25 calorías por porción. Algunos ejemplos de vegetales sin almidón es la selga, las alcachofas, el amaranto, el apio, los guisantes, la berenjena, el brócoli, los brotes de soya, los brotes de bambú, la calabaza, la cebolla, el chayote, las coles, la col de Bruselas, el coliflor, los espárragos, los hongos, la cale, la jícama, el hinojo, la ocra, los palmitos, el pepino.
los pimientos, los rabanitos, el repollo, los tomates, todo tipo de lechugas, todo tipo de vegetales de hojas verdes, las espinacas, la rúcula, la endimia, los berros. Por el momento esto ha sido todo en este video sobre los alimentos con almidón y alimentos sin almidón. Es un tema bastante extenso que vamos a ir abordando poco a poco. Hoy solamente conocimos que de preferencia hay que escoger los vegetales sin almidón, pero también es muy importante que en nuestra dieta incluyamos alimentos con almidón, pero sin abusar de su consumo. Dimos algunos ejemplos de vegetales con almidón y sin almidón. Próximamente vamos a comentar más sobre este tema. Si te gustó el video, te invito a que le des me gusta, te suscribas a mi canal de YouTube, Martín Rentería Diabéticos en Control, y próximamente seguiremos en contacto con más sobre el tema diabetes.